Mis queridos hermanos de la Iglesia Cristiana Dios Admirable de Caracas, y buenos días para todos aquellos que, no siendo personas que se congregan con nosotros, pero a quienes el Espíritu Santo ha llamado y ha permitido que puedan escuchar en este tiempo, en este momento, la predicación que Dios nos ha dado para el día de hoy. Vamos a orar antes de comenzar, para que el Espíritu Santo guíe todo lo que vamos a hacer en este tiempo. Señor Dios, Padre de la Gloria, te damos gracias, Señor, porque tú nos permites a través de estos medios electrónicos, Señor, llevar tu palabra a tus hijos, a tus siervos, a las personas a las que tú tienes destinado para que la escuchen en este día. Porque tu Espíritu Santo obra en cada persona a través de tu palabra. Señor, mueve tú los corazones, mueve las intenciones para que lo que cada persona pueda hacer al finalizar este tiempo sea dirigido por ti. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Este tema lo he titulado La lucha contra el mal. Hay mucho que se puede hablar de la lucha contra el mal, por lo tanto, en este día vamos a enfocarnos en un área, en un aspecto específico de esta lucha contra el mal. Hace poco estuve viendo una película muy interesante acerca de Churchill, Inglaterra, en la Segunda Guerra Mundial. Una película que la pueden conseguir en Netflix y se llama La Hora Más Oscura, The Darkest Hour. Y me llamó mucho la atención por las cosas que ocurrieron y cómo ocurrieron. Esa era una época en la que Hitler había comenzado ya a invadir los países de Europa Central. Entre ellos ya había invadido Polonia, Austria, Checoslovaquia, Holanda, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Francia y amenazaba con invadir también a Inglaterra. Churchill se reúne, es nombrado primer ministro porque destituyeron al primer ministro anterior, que era Chamberlain, y nombran a Churchill y él se reúne en el Parlamento porque él quiere pelear contra Hitler. Pero el resto del Parlamento, temerosos y acobardados, no quisieron pelear. Pensaron que era mejor pactar con Hitler para evitar ser invadidos. Churchill estaba a punto de aceptar la idea de pactar con Hitler contra su voluntad. Todo el Parlamento quería pactar con Hitler, pero recibió la visita de la figura más importante del país, que era el rey Jorge VI, el cual se le acercó y le dijo: Churchill, yo estoy de acuerdo contigo, no nos debemos rendir, no debemos pactar, sino vamos a luchar, y quiero que sepas que cuentas con todo mi apoyo. Ante eso, Churchill se reúne nuevamente con el Parlamento y con firmeza y determinación los convence de prepararse y luchar contra Hitler, porque él dice: Hitler no va a venir aquí a dejarnos nuestro modo de vida, él va a venir a sojuzgarnos, va a venir a esclavizarnos, y no podemos permitir que eso suceda. ¿Qué ocurría? Alemania había mandado todo su ejército a Francia para evitar la invasión de Francia, pero el ejército de Inglaterra con gran parte del ejército de Francia y de Bélgica fueron acorralados por las huestes de Hitler en una operación que se llama Operación Tenaza. Los tenían rodeados por todas partes. Eran cerca de 300.000 soldados de Inglaterra y estaban todos en una playa que se llamaba Dunkerque. Entonces, si ellos no lograban traer el ejército nuevamente a Inglaterra, no tenían con quién pelear. Pensaron que no podían hacer nada, a menos que ocurriera un milagro. Entonces Hitler estaba viendo esa misma situación y pensó en aniquilar a todo este ejército. Churchill se reúne con el Parlamento y dice: a menos que ocurra un milagro para que podamos rescatar a nuestros muchachos, no vamos a poder hacer nada. Y pidió oración. Se formaron cadenas de oración en toda Inglaterra
La gente comenzó a pedirle a Dios que los ayudara. Se reunían, formaban reales cadenas de oración para que Dios permitiera repatriar o traer de nuevo al ejército. Y ocurrió no un milagro, sino ocurrieron dos milagros. Ocurrió algo que nadie sabe todavía por qué, pero Hitler, que había estado decidido a aniquilar a ese ejército que quedaba allí en la playa de Dunkerque, detuvo el avance de sus tropas por 3 días. Nadie sabe por qué. Dio la orden de detener el avance. Nosotros entendemos por qué. Porque Dios Todopoderoso escuchó la oración del pueblo inglés. Hitler detuvo el avance 3 días y fueron 3 días fundamentales para poder hacer la evacuación. Y en segundo lugar, la poderosa Luftwaffe, que era la aviación alemana, no fue capaz de evitar que hicieran la repatriación, la evacuación. Y el cálculo que Churchill había hecho de que iban a poder salvar el 10% de sus soldados, pues se equivocó totalmente. Ellos tenían casi 300.000 soldados y salvaron a casi la totalidad. Aun cuando la Luftwaffe los bombardeó y perdieron 68.000 hombres, lograron salvar 328.000 hombres. Esto fue llamado el milagro de Dunkerque y así aparece en la literatura, así aparece en internet. Si alguno de ustedes quiere, métase en internet y busque el milagro de Dunkerque. Allí verán cómo con barcos militares, con barcos civiles, con lanchas, con botes, con veleros, con todo, la población civil contribuyó, hundieron a muchos, mataron a muchos, pero lograron salvar una gran cantidad de tropas de Inglaterra, de Bélgica, de Francia y de Canadá. Años después, Hitler quiso volver a invadir a Inglaterra utilizando nuevamente su poderosa aviación, la Luftwaffe. Churchill nuevamente se reúne en el Parlamento y dice, lo único que nos puede salvar es la oración, hay que orar. Siguió el pueblo reuniéndose, cadenas de oración. Y nuevamente algo que la gente no se explica. Hitler sacó a su aviación de Alemania y la envió contra Inglaterra. Miles de aviones. Nadie sabe por qué, pero esos aviones nunca llegaron a Inglaterra. Se dice que fue que una gran bruma, neblina, cubrió todo el cielo de Inglaterra y los alemanes no encontraron cómo orientarse y se tuvieron que regresar. Y nunca más Hitler envió a su aviación contra Inglaterra. Eso hizo que la reina de Inglaterra dijera, le temo más a un ejército de personas orando que a un ejército militar. Ahora, ustedes dirán, bueno, el hermano nos reunió para echarnos el cuento de la historia de la Segunda Guerra Mundial y de una película. No, lo que pasa es que lo que ocurrió en Inglaterra se parece mucho a la vida de un cristiano. Nosotros como cristianos somos asediados por el enemigo, así como Hitler asedió al ejército inglés y asedió a Inglaterra, nosotros somos asediados también. El pecado nos acecha y viene contra nosotros a través de vicios, de alcohol, de droga, de juegos, de corrupción o aún algo que parece muy inocente, que es sencillamente reunirse a no hacer nada. Recordemos que una de las cosas que más tengo yo de lo que aprendí cuando estaba en la Iglesia Católica, que hay una oración que dice que nos perdone nuestros pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión. Esa omisión es tomada de la palabra de Dios porque en la palabra dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Entonces la omisión es un pecado. El no hacer lo que sabemos que tenemos que hacer es un pecado. Entonces el pecado nos acecha. Había un líder que era Hitler, que estaba atacando a Inglaterra. Hay un líder que nos ataca a nosotros, que es Luzbel, o Satanás, o la serpiente antigua, y manda a sus huestes a que nos ataquen.
Pero así como Churchill tuvo el apoyo fundamental del rey, nosotros tenemos el apoyo de nuestro rey, de nuestro Dios, de nuestro Señor. No hay forma de salir derrotado. Si algo que ocurrió en la historia está en la historia, lo pueden buscar. Lo pueden buscar. Cómo la oración detuvo la destrucción del ejército en Dunkerque y detuvo la invasión a Inglaterra, nosotros también podemos orar para que nuestro Dios nos proteja, nos guarde, nos bendiga, nos cuide. Esta oración que trajo a miles de londinenses y de personas de toda Inglaterra a orar, nosotros también lo tenemos que hacer. También tenemos que orar porque quizás algunos no se han dado cuenta, pero así como Inglaterra estaba en guerra contra Alemania, nosotros estamos en guerra contra Satanás y sus huestes. Y él utiliza demonios y utiliza personas para atacarnos. Nosotros tenemos que orar, ponernos delante de nuestro Dios de rodillas. El que se pueda arrodillar, arrodíllese delante del Señor para orar, para clamar, para pedir su dirección y su protección, para saber qué es lo que tenemos que hacer cada día. Así como Churchill tomó coraje para no hacer las paces con Hitler, sino para derrotarlo, así nosotros también nos tenemos que poner nuestra armadura para luchar, para enfrentarnos a los ejércitos del enemigo y derrotarlos. Así como Churchill se enfrentó al Parlamento y los convenció, nosotros también tenemos que enfrentarnos a mucha gente para convencerlos de que Dios es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro pronto auxilio ante la tribulación, ante el ataque del enemigo. Y así como el Señor salvó a Inglaterra, también nos salva a nosotros que somos sus hijos. Entonces, todas estas cosas traen al final la victoria. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, la gente salía a las calles, contentos, felices a celebrar. Así nosotros también cada día podemos salir a celebrar que la victoria que Cristo nos dio en la cruz del Calvario, la victoria que Dios nos da cada día, nos trae a nosotros sobre el enemigo, nos pone sobre el enemigo. Podemos luchar y vencer, porque el que está con nosotros es mayor que el que está contra nosotros. Hermanos, esta lucha contra el mal es real. Lo que ocurrió en Inglaterra es real, no es un cuento, no es una historia de ficción, de comiquita, de película, es algo que ocurrió realmente. Y esta lucha contra el mal la tenemos nosotros día a día, día a día. No es que hoy vencimos y se acabó, no, hoy vencimos y mañana volvemos a luchar. Y mañana volvemos a vencer y pasado mañana volvemos a luchar. La historia en Inglaterra fue de más de un año todos los días. Hitler mandaba sus aviones a bombardear a Inglaterra, como preparar el terreno, a ablandarlos, a que temieran, pero no sabía que Dios estaba a favor de los ingleses, porque los ingleses estaban orando y pidiendo y clamando a Dios para que les diera la victoria. Así, hermano, tú puedes orar todos los días para que Dios te dé la victoria contra el enemigo y no puedas jamás ser derrotado. Dios te guarde, Dios te bendiga, Dios te proteja, Dios te cuide, Dios esté contigo cada día de tu vida. Hermanos, vamos a orar, porque esto es real, esto es real. Hay lucha diaria, pero tenemos la victoria diariamente también. Señor, te damos gracias, Padre, por esta enseñanza que tú nos das. Te pedimos que tú nos enseñes cómo vivir bajo tu dirección y bajo tu protección. Te pedimos, Señor, que tú nos guardes y nos bendigas y que aprendamos, Señor, de las experiencias que ya han ocurrido, para que cada día
podamos acercarnos a ti, Señor, en oración, pidiéndote tu dirección y tu protección, y pidiéndote, Señor, que tú nos enseñes cómo luchar para obtener la victoria. Luchar para la victoria, no luchar para la derrota, luchar para la victoria. Gracias te damos, Señor, por tu amor y tu misericordia, en el nombre de Jesús. Les recuerdo, hermanos, que seguimos en cuarentena. Les recuerdo que hay que continuar con las medidas de bioprotección. Trata de no salir y cuando salgas, protégete, usa tapaboca, usa careta, llévate un gel alcoholado o alcohol para que continuamente te estés poniendo en las manos. Evita contagiarte, hermanos. Hay enfermos, hay gente que ha muerto por este virus. No queremos que siga tocando a la gente de nuestra iglesia, no queremos que siga tocando a los hijos de Dios, no queremos que siga tocando a ningún venezolano. Cuídate. Que Dios te acompañe y te bendiga. Feliz día.